¿Qué ocurre? Que con la plataforma B, como puedes ver, podemos colocar tiradores tanto en horizontal como en vertical en un color madera parecido clarito y que viniera con estas hendiduras, lo que nosotros llamamos riga en la parte de atrás. Elegimos este modelo de Balay que tiene todo el perímetro en color negro y que además parece que nos gusta mucho porque con esta viserita, dos piezas de 45 centímetros completamente independientes. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy quiero que me acompañes a descubrir paso a paso todo lo que esconde este proyecto de cocina. Y quiero contarte qué vas a ver en el programa de hoy. Vamos a hablar en primer lugar del diseño. ¿Por qué el diseño de este proyecto? Después quiero entrar en profundidad en lo que es la distribución. ¿Por qué se ha distribuido así la cocina? ¿Por qué se han dejado estos módulos donde están? Y quiero terminar hablándote de los electrodomésticos y de los extras. Y habrá sorpresas, porque aparte de ver este proyecto de cocina, te voy a dar diferentes alternativas para que sepas cómo sería este proyecto de otra forma. Y más adelante me entenderás. Así que si estamos listos, ¡comenzamos! Y es que este proyecto que está unido al salón es muy importante a la hora de elegir los acabados, porque ya no es solo la cocina, sino es todo el entorno. Si te pasas con los colores y vas a colores demasiado estridentes, después hacer toda la combinación del salón te va a costar bastante. Y tiene que ir todo en la misma relación, tiene que ir todo unido. Por eso aquí hemos elegido unos tonos que son muy sencillos de combinar con el resto de la estancia. El color predominante para este proyecto de cocina es el cashmere. Y el cashmere podría decirte que es un color mágico y ahora me vas a entender. ¿Por qué digo esto? Porque depende cómo le incida la luz o cómo le incida el sol, puede tener un matiz completamente diferente. Es decir, que por la mañana cuando te levantas con ese sol del amanecer, lo vas a ver de una forma. A mediodía, si tienes la suerte de que le da el sol a tu salón cocina, lo vas a ver con otro tono diferente. Y por la noche, cuando des la luz de tu casa, estoy seguro de que también le vas a ver otro tono completamente diferente. Pero todo el proyecto solo en color cashmere nos parecía poco y no sé en qué momento ocurrió, no sé si fue primero la encimera y luego los módulos altos o los módulos altos nos llevaron a la encimera, pero lo que teníamos claro es que queríamos darle una pizca de color, por eso se eligió el roble natural para los módulos altos, con la veta en horizontal y con estos dos cubos abiertos para que también dieran ese cierto protagonismo a la madera. Un acabado que combina perfectamente con este Decton Riviere que tiene esta veta también con estos colores tierra tan marcada y tan bonita. Que por cierto, este tipo de encimera tiene un tacto especial. Son estas encimeras de Decton que tienen este tacto soft, completamente mate y que además funciona muy bien con los acabados mate en los proyectos de cocina. El tirador también es otro punto bastante importante y es que estarás acostumbrado a ver en nuestros proyectos de cocina que utilizamos mucho el tirador Gola. ¿Es un tirador? Bueno, sí, lo consideramos un tirador, aunque físicamente simplemente es una pieza de metal que se coloca en la parte superior de todos los muebles y que también la utilizamos cuando lleva gavetas en la parte intermedia. Dejamos un pequeño hueco, metemos la mano y abrimos. Esta es la fórmula que más utilizábamos, pero desde hace un tiempo para acá, nuestro fabricante de cocina Santos nos ha dado lo que nosotros llamamos internamente la plataforma B. ¿Y qué es esto? Es un tirador que viene incorporado en la parte superior del mueble y nos ayuda muchísimo con el diseño. Primero te enseño el tirador y luego te explico por qué nos ayuda muchísimo con el diseño. Es esta pieza de aquí arriba que va lacada en el mismo acabado que la puerta. También lo podríamos combinar en otro color, por supuesto, pero normalmente a nosotros nos gusta elegirlo en el mismo color que la puerta, en este caso en cashmere. Aquí tengo una lavadora y en la parte de arriba tengo un despensero. Para este necesito un tirador vertical y para este necesito un tirador horizontal. ¿Qué ocurre? Si yo aquí hubiera querido instalar las golas, lo primero es que tendría que haberle cedido al amueblamiento de cocina casi 6 centímetros, que es lo que me ocupa la pieza completa del gola. Una pieza para este lado. Esta puerta me hubiera obligado a abrirla para aquí o colocarle un pulsador y que la gola por este lado no tuviera esencia. Hasta ahí todavía lo podíamos haber resuelto, pero claro, ¿qué ocurre si yo le tengo que colocar una gola horizontal y me choca directamente con la gola vertical? ¿Está mal? No, por supuesto que no, se puede hacer, pero parece que en nuestros diseños, si lo podemos evitar, siempre lo quitamos del medio.
¿Qué ocurre? Que con la plataforma B, como puedes ver, podemos colocar tiradores tanto en horizontal como en vertical en el mismo mueble. Quedan súper disimulados porque están lacados en el mismo color, aunque no nos importa que nos vea, y es un tirador muy cómodo porque se abre prácticamente como una gola, simplemente tirando. Lo tienes en todas las alturas y de verdad que a la hora de combinar con un proyecto de cocina y quitar del medio los golas, muchas veces para nosotros en el diseño, en el proyecto de esta cocina, es un acierto. ¿Sabes que para este proyecto hemos necesitado la ayuda del carpintero? Ahora te lo enseño, pero antes quería decirte que igual de importante que es determinar los acabados exteriores de la cocina, es decir, los frentes, las partes que se ven, también es muy importante decidir cómo va a ser el interior de la cocina, porque hoy tenemos la ventaja de que podemos jugar con diferentes acabados interiores, tanto de mueble como de cajón. En este caso, el interior de los módulos es en el acabado light gray, como un blanco gris muy clarito que con el color cashmere combina perfectamente. La composición del cajón, para darle un toque diferente, se eligió en color negro y con esto conseguimos también darle un aire fresco a la cocina por dentro. ¿Sabes lo que es la riga? Bueno, en el mundo de cocinas, una pieza que tenga riga vertical, horizontal, es que venga con unas líneas. Y por eso te decía antes que aquí en este proyecto hemos tenido que utilizar la ayuda de nuestro carpintero de confianza. Nuestros clientes querían la parte de atrás en un color madera, parecido clarito, y que viniera con estas hendiduras, lo que nosotros llamamos riga en la parte de atrás. Nuestro fabricante de cocinas no lo tiene, nosotros no tenemos capacidad de hacerlo, así que ¿qué hicimos? Fuimos a un carpintero, le pedimos las piezas y customizamos esta cocina y ahora que lo veo tengo que decir que ha quedado precioso. Ten mucho cuidado cuando coloques tomas de corriente que estén a la vista, sobre todo en una superficie plana como la encimera. En este caso hemos utilizado un twist en color blanco. Lo hay en negro y lo hay en acero. Y creo que el blanco es el que mejor combina con esta encimera. Por cierto, más adelante te hablaré de estos 3 sistemas que hemos incluido en este proyecto de cocina para dejar tomas de corriente en todos los puntos necesarios. Fregadero, grifo y dosificador. Otro punto súper importante a la hora de elegir los acabados y del diseño de tu cocina. Y aquí tenemos un fregadero grande, cómodo, de ancho 70 centímetros. Oye, Fran, perdona, que ahora que digo lo de los 70 centímetros, o sea, vas a flipar. Mira, tengo aquí las insights del canal de YouTube. ¿Tú te puedes creer que si le pongo en el 2024 solo el 66, o sea, el 66,6% de las personas que nos ven no están suscritas al canal? Pero sí es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal, dale, que es completamente gratis y no te perderás nunca las novedades de tu cocina y no fallas, seguro, en la elección de tu próxima cocina. Entre todos vamos a cambiar este dato, estoy seguro. Fregadero grande, como te decía, de 70 centímetros, pero ya no me voy a quedar con las medidas, que más adelante hablaremos de las medidas de toda la cocina. Quiero que nos detengamos un momento en los acabados. Se ha elegido el color jazmín, y es que Plados, aparte del blanco, también tiene el color jazmín, que como puedes ver, no es tan blanco y en estas encimeras combina mucho mejor. Grifo, dosificador, válvula y el aireador en color Cooper. Muy bonito este acabado y nada que decir, combina perfectamente con la encimera y se lleva muy bien también con los acabados madera. Este es el proyecto que estás viendo con un color cashmere y una madera clarita, pero ¿quieres que le peguemos un revolcón completamente y cambiemos los colores al otro lado? Venga, que te lo enseño. Los acabados y los colores que se eligen para la cocina son muy personales y dependiendo la familia que nos visita en el estudio, elige uno u otro. Solo faltaba. Nosotros hemos hecho muchísimas encuestas en nuestra cuenta de Instagram con cocinas claras y cocinas tirando a oscuro y finalmente siempre van reñidos y podríamos decir que ahí hay un empate técnico. Entonces te iba a decir, ¿te podías imaginar esta cocina pero cambiando por completo, yendo un poco más a los tonos más oscuros? Mira, no te la imagines porque te la quiero traer en pantalla para que la veas. La misma distribución de cocina pero utilizando otros acabados, otros colores completamente diferentes. Y en este caso hemos utilizado para la parte de atrás, la zona del fregadero y de las torres, el acabado negro mate. Y yo creo que todos los negro mate deberían de ser antihuellas porque si no puede llegar a ser una tortura estar dentro de esas cocinas. Todo
toda la parte completa en color negro. Hemos mantenido los módulos de la campana, el que está encima de la placa y de la ventana, y le hemos metido una madera más oscura. Nosotros hemos elegido un nogal, pero cualquier madera que sea más oscura creo que le podría combinar perfectamente. Y la isla la hemos cambiado por completo y la hemos diseñado también en color nogal, utilizando siempre la veta de forma horizontal para que le dé mayor continuidad siempre a la madera y sea más real. Hemos creado esta isla de madera que queda muy bien con el fondo en color negro, y por supuesto la encimera también la hemos modificado y hemos colocado para esta infografía un Decton Lauren, porque es una encimera más oscurita con una veta también dorada que creo que funciona muy bien con el grifo, con el dosificador y con los mismos acabados de Cooper, que también podrías tener otra variante utilizando grifo, fregadero y dosificador en color negro. Oye, ¿cuál te gusta más? ¿La que estamos grabando o la que te estoy enseñando en esta bonita infografía? Me encantaría que me dijeras en comentarios con cuál te quedas. Hemos visto como la parte estética de la cocina, lo que corresponde al diseño, pero ahora me encantaría profundizar sobre la distribución de este proyecto de cocina, cuáles son las medidas más importantes, cómo son los pasos y cómo es la modulación que hemos elegido para este proyecto de cocina. Y uno de los datos que siempre me gusta dar son las medidas generales, para que sepas si se parece o está cerca de tu próximo proyecto de cocina o incluso en el que ya estés inmerso. 4 metros con 74 centímetros en esta dirección y 3 metros con 14 centímetros en esta dirección. En algún sitio tenía que parar, así que he dejado un poco más de los taburetes. Para que te hagas a la idea, este espacio de cocina casi son 15 metros cuadrados. Creo recordar que eran 14 con 80 y pico en metros cuadrados. Un buen espacio donde se pueden hacer muchas distribuciones y por supuesto que más adelante te voy a enseñar otra distribución diferente para esta misma estancia, para que veas diferentes versiones. 4 metros 30 de altura, una altura increíble porque es techo visto en madera en una vivienda unifamiliar. Y este es un proyecto que se ha desarrollado desde cero. Es una nueva construcción en la que pudimos elegir, marcar y hacer cada toma. De hecho, si sigues nuestra cuenta de Instagram, @cocinastjr, me habrás visto aquí marcando precisamente esta isla. Con 4 metros con 74 en esta pared teníamos mucho campo abierto para diseñar, pero ojo, porque una ventana en el centro iba a condicionar este proyecto. Comenzamos siempre con una primera pieza de 50 centímetros. Si puedes, colócala en tu cocina, un escobero. Tener los productos de limpieza dentro, las escobas y los robots eléctricos, la escoba eléctrica, va a ser siempre un buen acierto. Lo digo en casi todos los programas y hice un reel específico en nuestra cuenta de Instagram dejando una toma de corriente, como hay aquí dentro, en los escoberos, porque si no tienes la escoba eléctrica hoy, la probabilidad de que la tengas en los próximos años es altísima. Así que si haces una reforma o una nueva construcción, enchufe que Dios te crió dentro de este mueble. Y en este caso le hicimos esta pequeña adaptación por petición de nuestros clientes para colocar aquí otra serie de productos. La lavadora, no había lavandería, teníamos que integrarla dentro de la cocina, así que como te enseñé antes con el tirador, hicimos esta torre, lavadora de integración en la parte inferior y en la parte superior aprovechamos para hacer un despensero de 60 centímetros con los estantes regulables. Y aquí dentro también hemos colocado 2 tomas de corriente. Si ya sabes que vas a colocar los electrodomésticos, si ya tienes claro cómo va a ser la distribución interior de tu cocina, esto a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si además estás en un proyecto como este, que es de nueva construcción y tienes un lienzo en blanco donde podemos pedir enchufes, tomas de agua y lo que nos dé la gana en cualquier punto, pues más todavía. Por eso es importante tener el proyecto de tu cocina. Si en el punto en el que estás en el diseño de tu cocina no te da tiempo de ir a un estudio de cocinas, no aciertan, en tu ciudad no hay lo que tú buscas o estás muy mal de tiempo, utiliza el proyecto online, lo tienes todo en la página web. Te entregamos un dossier de 13 páginas impresionante con la historia de tu cocina, los acabados, infografías, los planos en planta, toda la marcación de tomas para que le digas a tu albañil, a tu reformista o a tu constructor. Toma el dossier de mi cocina, puro estilo CJR. Si te gusta cómo diseñamos las cocinas, la puedes tener también vivas donde vivas, porque nosotros te hacemos el diseño, te lo enviamos todo y de verdad que todas las semanas enviamos proyectos a muchas partes de España y de fuera de España. Doy desde aquí las gracias a todos los que utilizáis el proyecto online. Tenlo en cuenta por si te hace falta.
Frigorífico de Samsung que aportaron nuestros clientes, zona superior con un abatible de ancho 90 centímetros y la parte interior, que esto es muy importante, llega hasta atrás. Este altillo es de los altillos completos, llegan hasta atrás, así que se aprovechan mucho y obviamente y por supuesto necesitas una banqueta para llegar ahí arriba. He querido sortear la ventana porque ahora te hablo de ella. Empezamos con la torre que hay en el otro lado. Horno y microondas, puerta superior con la plataforma B, como te decía, este pequeño tirador. ¿Y qué pasa cuando llego a la parte de abajo? Oye, qué cómodo es. Le doy con la rodilla, saco la gaveta y todavía me queda un cajoncito interior, que esto debajo del horno es pura gloria porque siempre tenemos un montón de accesorios que nos hacen falta colocar en este punto. El puesto de cocción, intentamos hacerlo lo más simétrico posible. 50 centímetros a un lado, 50 centímetros al otro y una gaveta de 1 metro. Y aquí hay un punto importante que te quiero enseñar, que son los cajones interiores. En un módulo se colocaron estantes y en el otro módulo se colocaron cajones interiores. Depende que vayas a colocar dentro de estos dos módulos, te puede interesar más uno u otro o, como en este caso, los dos. Pero piensa que si vas a utilizar mucho ese cajón o va a ser tu despensa habitual, el cajón interior, créeme que esto es una maravilla. 50 centímetros, como te decía, y en el centro el bajo placa de 1 metro de ancho, que lo acabamos de ver hace un momento con los cajones en negro y el interior en light grey. Y la parte superior de esta cocina, combinada en madera, es muy sencilla. Tenemos dos piezas de 55 centímetros decorativas a los lados y en el centro el módulo de la campana de ancho 90 centímetros. Elegimos este modelo de Balay que tiene todo el perímetro en color negro y que además parece que nos gusta mucho porque con esta viserita protege nuestros frentes. La cocina siempre tiene un punto delicado de iluminación, pero eso te lo cuento luego. Porque ahora lo que me gustaría es explicarte las medidas de esta isla. Una buena isla en el centro porque teníamos espacio, pero te vas a sorprender cuando te dé la alternativa de diseño de este proyecto de cocina porque sigue el mismo patrón pero es completamente diferente. Me vas a entender dentro de un momento. 2 metros con 44 y 1 metro en esta dirección. Una gran isla que tiene un perímetro completo de un vuelo aproximadamente de 30 centímetros, todo por la parte de atrás y por el lateral. ¿Por qué? Porque esta vivienda vive una familia numerosa. ¿Qué es una familia numerosa? Más de 4 miembros. 5 miembros son los que utilizan todos los días esta cocina y necesitaban una barra bastante grande. El diseño de la isla también hemos intentado que por esta cara sea lo más simétrico posible, comenzando con un primer módulo de 60 centímetros. Y en este caso hemos querido incorporarle 3 líneas de cajón para poder suplementar también la gaveta de 1 metro que había en la otra parte, con un cubertero en la parte superior. Que por cierto, no te lo dije antes, qué bonitos son estos cuberteros en madera con el fondo en grafeno, me encantan. También me encantan este tipo de fregaderos. Y es que puede haber disparidad de opiniones, pero a ver qué te parece a ti. Este es un fregadero de 90 centímetros. Podemos hacerlo de dos formas. Que tenga el corte de forma horizontal y se abra el primer cajón y en el interior tenemos pequeños productos de limpieza. Y en la parte de abajo que se abra una gran gaveta donde tengamos los cubos de basura. Lo habrás visto en muchísimos programas y si este es el primero que te ves, te vas para atrás que seguro que lo encuentras rápido. En este caso cambiamos la fórmula. ¿Y qué hicimos? 2 piezas de 45 centímetros completamente independientes. Una para todos los productos de limpieza y otra para los cubos de basura. Con el cubo estándar y nuestro cubo maxi con más capacidad para la basura. ¿Y esto en qué te puede ayudar? Pues bueno, muchas veces puede ocurrir que tú estés en el lavavajillas metiendo las cosas y oye, te queda la basura. Puedes tener abierta esta pieza y te queda una parte aquí en el centro donde puedes estar. Cuando esto sale en la parte de abajo, tienes que hacerlo como en 2 etapas. Echas toda la basura, cierras y lo metes en el lavavajillas. Oye, ¿cuál es mejor? Mira, no lo sé, la que más te guste a ti. Desde luego que las dos funciones son buenas. Una te da la versatilidad y la otra te da el corte en horizontal. Para cada proyecto elegimos una. 60 centímetros, 90 centímetros y terminamos con el lavavajillas de integración que también está en 60 centímetros. Y la última pieza que quiero enseñarte de distribución es este arco que hemos creado. Voy a colocarme en el medio, aquí. 2 metros de ancho y 1,35 m de alto. Y para que tuviera esta sensación de arco, para que se viera el rectángulo y enmarcara bien la ventana, lo que hicimos
fue colocar este costado que simplemente es decorativo pero que encaja en el color cashmere y hace que estas dos partes bajen hacia abajo. Un proyecto de cocina aprovechando la parte de la pared de la ventana y dejando una isla en el centro. Pero, ¿se le puede dar una vuelta a esto? Claro que sí. Vamos a ver la alternativa de este proyecto. Quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras otra alternativa diferente, sobre todo en lo que se refiere a la distribución. Y como puedes ver, aquí hemos cambiado en la pared de la ventana, en la de los 4,74 m, empezamos con dos piezas de 40 centímetros. Una podría ser escobero y la otra podría ser un despensero con los cajones interiores. Cambiamos un americano por un side by side, dos piezas de 60 centímetros, una completa frigorífico y otra completa congelador. Tenemos espacio, vamos a aprovecharlo. Ahora, debajo de la placa ya no tenemos un mueble de 50, uno de 1 metro y otro de 50. Hemos cambiado y hemos puesto dos grandes gavetas de 1 metro para tener todo el servicio rápidamente a mano debajo de la placa. Y en la parte superior hemos replicado lo mismo, pero hemos sustituido los dos muebles laterales decorativos por dos módulos cerrados. La isla ya no nos hace falta, hemos cambiado la isla por península, es decir, la hemos llevado contra una de las paredes y hemos creado una encimera súper grande con una barra al final. La parte interior la hemos distribuido de forma parecida, hemos cambiado el fregadero, ahora ya no viene con dos carros extraíbles, sino viene con dos gavetas de forma horizontal, el lavavajillas, gavetas suplementarias y le hemos dejado la barra en la parte lateral, dotando de servicio a la parte trasera de la isla. Y ahora que estoy viendo el proyecto, realmente no sé cuál me gusta más, si el que tiene la isla o el que tiene la península, porque yo creo que los dos diseños, así de bien interpretados, dependiendo para qué familia y dependiendo cuál es tu ritmo de vida, te encajaría uno u otro. Una vez más, cuando me digas qué color te gusta más, aprovecha y dime con qué diseño te quedas en los comentarios. Te decía que habíamos utilizado tres soluciones para colocar las tomas de corriente en la cocina. La primera es este modelo, el Twist. Toco en el centro, lo abro y descubro dos tomas de corriente. El segundo es esta toma doble de corriente, que últimamente estamos utilizando mucho esta fórmula. La colocamos en el voladizo de la barra, queda aquí escondida y nos sirve para trabajar en la encimera o para trabajar en la barra si venimos con un ordenador, una tablet o cualquier aparato electrónico. Y a nuestros clientes les encantaba esta pieza de 3 tomas de corriente para colocar aquí en esquina, en córner y dar servicio a todo lo que haga falta cerca de la placa de inducción. Módulo del fregadero en 70 centímetros de ancho y hemos elegido este grifo, que es un grifo extraíble. Lo digo en casi todos los programas, para los fregaderos grandes es prácticamente obligado tener un grifo que sea extraíble para poder llegar bien a todas las partes. Dosificador con recarga por la parte superior, siempre muy cómodo. Y este dosificador, que vienen en estos colores con los mismos acabados que el grifo, tiene una mayor altura y parece que no, pero se nota. Te voy a dar también una alternativa por si no te gusta este modelo de grifo. Puedes colocar este que te dejo aquí arriba, que también tiene una manguera flexible. Es el modelo Tanaro, también de la marca Bradano, que nos lo dan nuestros amigos de Plados aquí en España. Un buen grifo es vital para una cocina. Otro punto importante en el que hay que fijarse siempre es en la placa de inducción. Y este modelo de Balay me gusta mucho. 80 centímetros de ancho. Viene con una zona flexi con un fuego de ancho 24 centímetros, 40 centímetros en esta dirección. Una pieza que se puede utilizar con dos fuegos independientes. Aquí puedes tener, no sé, agua hirviendo al 9 y aquí calentando una salsa al 2. Es decir, utilizas como dos fuegos. Pero si utilizas un recipiente que cubre toda la superficie, se puede utilizar como un único fuego. Por ejemplo, las piezas que hay del grill o del teppanyaki, dos accesorios que yo en mi casa utilizo muchísimo y que te los recomiendo encarecidamente. Viene con un fuego central de ancho 28 centímetros y uno más cortito de 24 en el centro, que lo puedes adaptar. Y además trae un pequeño fuego de 14 centímetros por si quieres calentar solamente una cafetera italiana o una sartén muy pequeñita.
¿Cuál sería la alternativa para esta placa? Bueno, pues en esta cocina que tenemos bastante espacio, podríamos elegir este modelo que mide 90 centímetros de ancho, tiene 2 flexis a los lados y cuenta con un paellero central de 32 centímetros. Me parece que es una placa súper completa porque te da la versatilidad de los 2 flexis que se pueden dividir entre 2 y además tiene un fuego central con 3 coronas que puedes utilizar en 3 diámetros diferentes dependiendo de lo que necesites cada día. Después de ver todas estas alternativas, finalmente nuestros clientes se quedaron con el proyecto que hemos descubierto hoy. La isla en la parte de adelante, la barra en un lateral y toda la composición en la parte de atrás. Y es que al final, lo que he dicho durante todo el programa, para cada familia un diseño de cocina diferente. ¿Cuál harías en la tuya? Escríbemelo en los comentarios que estoy muy atento a todo lo que escribís. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y no te muevas porque si quieres terminar con un buen sabor de boca, ahora vienen las tomas falsas y nos echamos unas risas juntos. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Los colores que se apliquen en el proyecto de cocina son muy personales. Dependiendo qué familia, tiene unas A o U. Y ahí, a lo gallego, hijo, nunca respondo. Son ejercicios que me enseñaron de la garganta, chaval. Conclusión, la moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Que no te arrimes a la oreja.